Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave, el régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana en España. Efectivamente, vamos a usar la propia normativa oficial como guía para intentar desgranar un sistema que, bueno, tiene su complejidad, ¿eh? Sí, bastante. Está pensado para cubrir un montón de conductas que pueden afectar a la seguridad y la convivencia. Exacto. El objetivo hoy es entender bien las claves. A ver, ¿quién responde si hay una infracción? ¿Qué se considera exactamente una infracción? ¿Cómo se gradúa la sanción? Puede ser muy cara. ¿Y quién tiene la potestad para imponerla? Vamos a intentar aclarar todo esto. Pues sí, vamos a ello. Es un marco legal con muchos detalles, importante para ver cómo se intenta proteger la seguridad y al mismo tiempo cómo encaja eso con los derechos de todos. Veremos la estructura, el alcance y, bueno, qué implica en la práctica. Pues empecemos por lo más básico, la responsabilidad. Si se comete una infracción de las que recoge esta ley, ¿quién paga el pato? La lógica dice que quien la hace, ¿no? Y esa es la regla general, sí. Responde el autor directo, la persona que comete el hecho. Pero ojo, hay una excepción muy importante. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Los menores de 14 años. Según esta ley, quedan totalmente fuera de responsabilidad. Ah, vale. Si un menor de esa edad hace algo que para un adulto sería una infracción, la autoridad no le sanciona por esta vía. Lo que hace es comunicarlo al Ministerio Fiscal. Entiendo, para que actúen según la ley del menor si procede. Exacto. Pero hay otra figura interesante en esto de la responsabilidad. El organizador o promotor de una reunión o manifestación. Sí, eso a veces no está tan claro. ¿Es solo quien firma la comunicación oficial a la delegación del gobierno? Buena pregunta. Pues no, la ley es más amplia. No se limita a la firma. Considera organizador o promotor también a quien, de hecho, aunque no firme, presida la reunión, la dirija o haga actos parecidos. Ojo. O sea que no vale con no firmar el papelito si luego eres tú quien corta el bacalao, ¿no? Si convocas por redes, con carteles, das consignas. Justo eso. Se busca al responsable real, efectivo. La ley dice que hay que basarse en evidencias. Lo que se dice, lo que se escribe, signos externos. Cualquier cosa que permita saber de forma razonable quién estaba realmente al mando de esa concentración. El foco está en el control real. Vale, eso aclara bastante el tema del organizador. Ahora, otra duda frecuente. ¿Qué ocurre si una misma conducta, una sola acción, podría ser considerada infracción por varios artículos distintos, ya sea de esta ley o de otra? ¿Te pueden caer varias multas por lo mismo? No, eso sería sancionar varias veces por lo mismo, y la ley tiene mecanismos para evitarlo. Lo que se llama concurso de infracciones. Hay unas reglas. A ver. Primero, si hay una norma muy específica para ese caso concreto, esa se aplica y deja fuera la norma más general. Lógico, lo específico prima. Exacto. Si eso no resuelve, la norma que describa la infracción de forma más completa, más amplia, absorbe a la que solo castiga una parte de esa conducta. Vale. Y si ni con esas, pues aplica la regla de la sanción más grave. La norma que tenga la multa más alta es la que se aplica, y las otras que castiguen lo mismo pero con menos dureza, pues se quedan sin aplicar. Entendido. O sea, se busca la norma más adecuada o la más grave, pero solo una. Nada de acumular. Precisamente. Y ligado a esto, un detalle importante. Si un elemento de la conducta, pongamos por caso usar violencia, ya se ha tenido en cuenta para calificar la infracción como grave en vez de leve, o para poner la multa en el tramo más alto dentro de las graves, Ya. esa violencia no te la pueden castigar otra vez como si fuera una infracción distinta. Sería una doble sanción por el mismo aspecto. La idea es la proporcionalidad. Queda claro ese principio. Bien, ahora, ¿quién tiene la autoridad, la potestad, para imponer estas sanciones? Supongo que no será igual para una leve que para una muy grave. No, claro, está repartido según la gravedad y el ámbito. Dentro de lo que es la Administración General del Estado, el que tiene la máxima competencia es el Ministro del Interior. Para todas. No, para las más altas. Las sanciones por infracciones muy graves en su grado máximo. Vale, las top. ¿Y el resto de las muy graves o las graves? Esas, las muy graves, en grado medio y mínimo, y también las graves, corresponden al Secretario de Estado de Seguridad. Ajá. Y luego, bajando un nivel, los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla son los competentes para imponer las sanciones por infracciones graves y también por las leves. Entendido el reparto a nivel estatal. ¿Y las comunidades autónomas o los ayuntamientos también pueden multar por esta ley? Sí. Las comunidades autónomas que tengan policía propia y competencias en seguridad ciudadana
pueden sancionar según lo que digan sus estatutos y leyes. Vale. Y los alcaldes también tienen un papel. Pueden sancionar infracciones de esta ley, sobre todo si ocurren en espacios públicos municipales o afectan a bienes del municipio, pero siempre que tengan atribuida esa competencia de forma específica. O sea que, por ejemplo, un ayuntamiento podría detallar en una ordenanza municipal cómo se aplica una infracción leve de esta ley en su pueblo, pero no podría inventarse una infracción nueva que no esté en la ley estatal, ¿no? Exactamente. Has dado en el clavo. Pueden introducir especificaciones o graduaciones dentro del marco de la ley estatal, pero sin crear infracciones nuevas ni cambiar su naturaleza o los límites de las multas que fija la ley. Pueden, digamos, matizar la aplicación, pero no crear derecho nuevo ni contradecir la ley marco. Es un sistema de competencias en cascada. Comprendido el reparto de poder. Hablemos ahora del dinero, las multas. Sabemos que hay leves, graves y muy graves. Pero dentro de las graves y muy graves, ¿cómo se decide si la multa es más alta o más baja? Porque imagino que no será lo mismo una infracción grave raspada que una muy seria. Claro, ahí entra de nuevo el principio de proporcionalidad que comentábamos. Para las infracciones graves y muy graves, la ley establece que la multa se divide en 3 tramos o grados: mínimo, medio y máximo. Tienen la misma extensión cada uno. Vale. En cambio, para las leves, la multa se fija directamente dentro de su rango, que luego veremos cuál es, valorando las circunstancias del caso concreto. Entendido. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué hace que una multa por una infracción grave o muy grave salte del grado mínimo al medio o incluso al máximo? ¿Qué circunstancias agravan la sanción económica? Pues Mer, para que te apliquen la multa en su grado medio, es suficiente con que se dé al menos una de estas circunstancias que la ley lista expresamente. ¿Cómo cuáles? La primera es la reincidencia. Ah. La reincidencia, que suena a que ya te han pillado antes en algo parecido, ¿no? ¿Cómo se define aquí? Pues tiene sus requisitos. Tienes que haber cometido más de una infracción de la misma naturaleza en un plazo de 2 años. Y, muy importante, esa infracción anterior tiene que estar declarada por una resolución que ya sea firme en vía administrativa. No vale con que solo te hayan denunciado. Entendido. Reincidencia probada y firme. ¿Qué más puede subir la multa al grado medio? Pues varias cosas. Si al cometer la infracción se usa violencia, amenaza o intimidación. También si se participa en los hechos llevando prendas u objetos que cubran el rostro y eso impida o dificulte que te identifiquen. O sea, ir encapuchado o similar. Exacto. Y también si para cometer la infracción se utiliza a menores de edad o a personas con discapacidad que necesiten protección especial o personas en situación de vulnerabilidad. Vale, reincidencia, violencia, ocultar el rostro o usar a personas vulnerables. Son factores claros que aumentan la gravedad y por tanto la multa. Y para llegar ya al grado máximo. El grado máximo se reserva para cuando los hechos son de especial gravedad. La decisión de aplicarlo tiene que estar muy bien justificada, ¿eh? Hay que valorar cuántas de estas circunstancias concurren, qué entidad tienen, y también se pueden tener en cuenta otros criterios generales para graduar sanciones, como el daño que se ha causado o el beneficio que se ha obtenido con la infracción. Muy bien. Ya tenemos claro quién responde, cómo se evitan dobles sanciones, quién multa y cómo se gradúa el importe. Vamos ahora al núcleo duro. ¿Qué conductas concretas son infracción? El catálogo. Son bastantes, ¿verdad? Podríamos agruparlas por gravedad para entenderlas mejor. Empecemos por las más serias, las muy graves. De acuerdo. Las muy graves son, lógicamente, las que la ley considera que tienen un potencial de daño o riesgo más elevado. Piensa, por ejemplo, en organizar o participar en reuniones o manifestaciones no comunicadas o directamente prohibidas en las inmediaciones de lo que se llaman infraestructuras críticas. Como centrales nucleares, aeropuertos, refinerías. Eso es. O también la intrusión física o incluso sobrevolar sin permiso estas instalaciones, si eso genera un riesgo real para la vida o la integridad de las personas. Entendido. Actos que pueden comprometer servicios esenciales o la seguridad física de forma muy directa. ¿Alguna más en este nivel? Sí, por ejemplo, la fabricación, el comercio, la tenencia o el uso ilegal de armas reglamentarias o de explosivos o artículos pirotécnicos. Si se hace incumpliendo la normativa, sin autorización o pasándose de los límites permitidos, y siempre que cause perjuicios muy graves y no sea ya un delito penal. Vale. También celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas que la autoridad había prohibido o suspendido expresamente por razones de seguridad. Y una muy visual,
Apuntar con un láser o un haz de luz potente a pilotos de avión o a conductores de tren o autobús, de forma que les deslumbres o distraigas y puedas causar un accidente. Queda claro el nivel de peligrosidad de las muy graves. Pasemos ahora a las graves. Aquí el abanico se abre mucho más, ¿no? Parece que cubren situaciones más diversas. Sí, las graves son, bueno, un cajón desastre bastante grande. Incluyen, por ejemplo, perturbar gravemente la seguridad ciudadana durante actos públicos, espectáculos deportivos, oficios religiosos, o incluso en las cercanías de sedes parlamentarias como el Congreso, el Senado o las asambleas autonómicas, aunque no estén reunidas en ese momento. Entiendo. También causar desórdenes graves en la calle u obstaculizar la vía pública con barricadas, contenedores, vehículos, impidiendo el paso. Veo un enfoque claro en mantener el orden público y que la vida ciudadana funcione con normalidad. ¿Y temas relacionados con la autoridad o la colaboración con ella? También entran aquí. Por ejemplo, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes, siempre que no sea tan grave como para ser delito. O negarse a identificarse cuando te lo piden, o dar datos falsos o inexactos para dificultar la identificación. O la falta de colaboración necesaria con la policía para averiguar delitos o prevenir riesgos graves para la seguridad. Y ojo, también se considera grave el uso público e indebido de uniformes o insignias oficiales, o réplicas, si puede generar engaño sobre quién eres. Y en cuanto a armas o drogas. Pues mira, es infracción grave portar o usar armas prohibidas, o usar armas de forma negligente o intimidatoria, incluso si tienes licencia, pero lo haces fuera de los lugares habilitados. Vale. En cuanto a drogas, se considera grave el cultivo de plantas para fabricar drogas si es en lugares visibles al público. También el consumo o la tenencia ilícitos en lugares públicos, vías, establecimientos, transportes, aunque no sea para traficar, y abandonar ahí los instrumentos que has usado para consumir. Entiendo. También es grave que los dueños o encargados de locales públicos toleren el consumo o el tráfico de drogas dentro. Y un punto que generó debate en su momento, el uso no autorizado de imágenes o datos personales de agentes de policía o guardias civiles, si eso puede poner en peligro su seguridad personal, la de sus familias, la de edificios protegidos o el éxito de una operación policial. Siempre claro, respetando el derecho a la información. Comprendido. Las graves abarcan un espectro muy amplio. Orden público, relación con la autoridad, armas, drogas, protección de agentes. Son conductas que, sin llegar al riesgo extremo de las muy graves, se ven como una alteración seria de la seguridad o la convivencia. Exacto. Y hay más, como impedir inspecciones reglamentarias, obstaculizar gravemente el funcionamiento de servicios de emergencia, o incluso solicitar servicios sexuales pagando cerca de colegios o parques infantiles, o en sitios donde se genere riesgo para la seguridad vial. Pero creo que con estos ejemplos nos hacemos una idea de la categoría grave. Perfecto. Y llegamos al último escalón, las leves. ¿Qué tipo de conductas encontramos aquí? Imagino que serán cosas que afectan más al día a día, o incumplimientos más formales, quizás. Sí, va por ahí. Aquí encontramos, por ejemplo, las faltas de respeto y consideración a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando están ejerciendo sus funciones de protección de la seguridad, siempre que no sea tan grave como para ser delito, claro. Vale. También cosas como ocupar la vía pública para ciertas actividades, como la venta ambulante no autorizada, incumpliendo la normativa, o celebrar reuniones o manifestaciones sin cumplir algún requisito legal, aquí la responsabilidad es de los organizadores. ¿Algún ejemplo más relacionado con daños a bienes o con documentación? Sí, por ejemplo, causar daños leves o deslucir bienes muebles o inmuebles, ya sean públicos o privados, que estén en la vía pública, como una pintada pequeña o romper algo de poco valor. Ya. También escalar edificios o monumentos sin autorización si hay riesgo de que se dañen. Y en cuanto a documentación, incumplir la obligación de obtener o llevar contigo la documentación personal, como el DNI, o no denunciar que te lo han robado o lo has perdido, si se hace de forma negligente. Entiendo. ¿Y comportamientos, digamos, incívicos o relacionados con animales? Pues también entran aquí algunas cosas. Por ejemplo, dejar sueltos animales feroces o potencialmente peligrosos en condiciones de causar daño, o abandonar animales domésticos si su vida corre peligro. Ujú. Y una que suele ser fuente de conflictos en muchas ciudades. Consumir bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. El famoso botellón problemático, digamos. Ya. Como ves, las leves tocan un abanico muy amplio de conductas que, aunque no supongan un riesgo alto, sí afectan a la convivencia
o implican incumplir normas básicas de civismo o administrativas. Muy bien. Recapitulando los tipos. Muy graves, riesgo muy alto. Graves, afectación seria al orden, autoridad, seguridad. Y leves, convivencia, incumplimientos más básicos. Ahora, una cuestión muy práctica. Estas infracciones y las sanciones que llevan aparejadas, ¿te persiguen para siempre o tienen, digamos, una fecha de caducidad? Hablemos de la prescripción. Buena pregunta. No, nada es eterno, tampoco en el derecho sancionador. Hay plazos y si se pasan, la Administración pierde la posibilidad de actuar. Hay dos plazos de prescripción clave aquí. ¿Cuáles son? El primero es el de la infracción. Es el tiempo que tiene la Administración para iniciar el procedimiento para sancionarte desde el día en que cometiste el hecho. ¿Y cuánto tiempo es ese? Pues depende de la gravedad de la infracción. Para las leves son solo 6 meses. Para las graves es 1 año. Y para las muy graves, 2 años. Si la Administración no inicia el expediente en ese plazo, desde que ocurrió el hecho, la infracción prescribe, caduca, y ya no te pueden sancionar por ello. Entendido. 6 meses, 1 año, 2 años para iniciar el expediente. ¿Y el segundo plazo? El segundo es la prescripción de la sanción. Imagina que ya te han sancionado. La resolución es firme, porque ya no puedes recurrir más en vía administrativa. Pues bien, la Administración tiene otro plazo distinto para exigirte que cumplas esa sanción, normalmente pagar la multa. O sea, un plazo para poner la multa y otro para cobrarla. Exacto. Y este segundo plazo, el de la sanción, es un poco más largo. 1 año para las sanciones leves, 2 años para las graves y 3 años para las muy graves. Si en ese tiempo no te han exigido el cumplimiento, la sanción prescribe y ya no te la pueden reclamar. Vale, plazos claros para iniciar y para ejecutar. ¿Y estos plazos siguen corriendo pase lo que pase o se pueden parar e interrumpir? Sí, se pueden interrumpir. La prescripción de la infracción, el plazo para iniciar el expediente, se interrumpe en cuanto la Administración hace alguna actuación dirigida a investigar o sancionar, siempre que tú, como interesado, te enteres formalmente de esa actuación. Vale. También se interrumpe si por los mismos hechos se abre un proceso penal. En ese caso, el plazo de prescripción administrativa queda suspendido hasta que el juez diga que el proceso penal ha terminado. Entendido. ¿Y la prescripción de la sanción, la de cobrar? Esa se interrumpe cuando se inicia el procedimiento para ejecutarla, por ejemplo, cuando te notifican que tienes que pagar, siempre que tú te enteres formalmente. Y una regla importante para los dos tipos de prescripción: si el procedimiento, ya sea el de sancionar o el de ejecutar la sanción, se queda parado más de 1 mes por una causa que no sea culpa tuya, el plazo de prescripción vuelve a empezar a contar desde cero. O sea, que la Administración tiene que ser diligente y no dejar los expedientes parados sine die, porque si no, se le puede pasar el plazo. Queda claro, la Administración tiene que ponerse de las pilas. Bien, hablemos ahora de las consecuencias más directas, las sanciones. La principal, la que todo el mundo piensa, es la multa económica. ¿De qué cantidades estamos hablando? Antes mencionaste rangos. Sí, los rangos son, bastante amplios, sobre todo en las más altas. Para las infracciones leves, la multa va de 100 a 600 euros. Vale, eso es más contenido. Luego, las graves suben bastante. Van desde 601 euros hasta 30.000 euros. Ya es una cantidad considerable. Y las muy graves. Aquí ya hablamos de palabras mayores. Empiezan en 30.001 euros y pueden llegar hasta los 600.000 euros. 600.000 euros. Eso sí que es una cifra disuasoria, desde luego. Y antes comentaste que dentro de las graves y muy graves, esos rangos tan amplios, se dividían en tramos, mínimo, medio y máximo, para poder ajustar la multa según las circunstancias agravantes que vimos. ¿Nos recuerdas cómo iban esos tramos internos? Claro. Dentro de cada categoría, grave y muy grave, el rango total se divide matemáticamente en 3 partes iguales. Por ejemplo, en las graves, que van de 601 a 30.000 euros, el grado mínimo iría de 601 a 10.400 euros, el grado medio de 10.401 a 20.200 euros y el grado máximo de 20.201 a 30.000 euros. Entendido. Aplicar uno u otro grado depende de si concurren esas circunstancias que agravan la conducta, reincidencia, violencia, etc. Perfecto, los tramos quedan claros. La multa económica es la sanción estrella, por así decirlo, pero ¿es la única consecuencia posible? ¿Pueden imponerte algo más aparte de pagar? Sí.
Además de la multa, o a veces junto a ella, la ley prevé que se puedan imponer otras sanciones, que se llaman sanciones accesorias. Dependen del tipo de infracción que se haya cometido, claro. Accesorias. ¿Cómo qué tipo de medidas? Pues por ejemplo, si la infracción tiene que ver con armas, te pueden retirar las armas y también las licencias o permisos que tuvieras para tenerlas o llevarlas. Lógico. También puede ordenarse el comiso, esto es, la incautación definitiva de los bienes, medios o instrumentos que se usaron para cometer la infracción. Por ejemplo, si montas una fiesta ilegal muy ruidosa, te podrían confiscar el equipo de música. Eso sí, salvo que esos bienes pertenezcan a otra persona que no tenga nada que ver y los haya adquirido legalmente. Retirada de armas, comiso de los instrumentos. ¿Algo más? Sí, también pueden acordar la suspensión temporal de licencias, autorizaciones o permisos que tuviera la persona y que estén relacionados con la infracción. Por ejemplo, si tienes un bar y toleras el tráfico de drogas dentro, que era infracción grave, te podrían suspender temporalmente la licencia del bar. Uf, eso puede hacer mucho daño. Claro. Esta suspensión puede ser de hasta 6 meses si la infracción es grave, y de 6 meses y un día hasta 2 años si es muy grave. Y ojo que si eres reincidente, estos plazos máximos de suspensión se pueden incluso duplicar. El doble. Sí, y en casos muy graves, relacionados con establecimientos, fábricas, locales, también se podría llegar a ordenar la clausura temporal del local por plazos similares a los de la suspensión. Así que, como ves, el impacto de estas sanciones accesorias puede ser muy importante, a veces incluso más que la propia multa económica. Desde luego, no es solo pagar. Perder una licencia o que te cierren el negocio es un golpe muy duro. Entramos ya en la recta final, una última área. ¿Qué pasa si la conducta que se sanciona, además de ser una infracción, ha causado un daño material? Por ejemplo, si alguien hace una pintada en un edificio público, ¿basta con pagar la multa por la infracción de deslucimiento? No necesariamente. La propia resolución que impone la sanción tiene que pronunciarse sobre esto. Debe incluir la exigencia al infractor de reponer la situación a como estaba antes, si es que es posible. O sea, en tu ejemplo, tendría que limpiar la pintada. ¿Y si el daño no se puede arreglar fácilmente? Imagina que rompen algo. Entonces, si la reposición no es posible, la resolución tiene que fijar la indemnización por los daños y perjuicios causados. El importe de esa indemnización se calcula en el mismo procedimiento sancionador, si es posible, o si no, se abre un procedimiento complementario solo para determinar cuánto hay que pagar por los daños. La reparación va por separado de la multa. Y un punto importante sobre esta responsabilidad por daños. Si fueron varias personas las que causaron el daño juntas, responden todas de forma solidaria. ¿Solidaria qué significa? Significa que la Administración le puede reclamar el importe total de la indemnización a cualquiera de ellas, sin perjuicio de que luego entre ellos se arreglen. Además, si quien causa el daño es un menor de 18 años no emancipado o una persona con capacidad modificada judicialmente, responden también solidariamente por él sus padres, tutores o guardadores. Entendido. La reparación del daño es una obligación adicional. Y para controlar todo este sistema, sobre todo la reincidencia, que ya vimos que puede agravar las multas, imagino que existirá algún tipo de registro centralizado. Exacto. Existe el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana. Lo lleva el Ministerio del Interior. ¿Y qué se anota, Concreta que cometió y la sanción que se le impuso, siempre que esa sanción ya sea firme en vía administrativa. Las comunidades autónomas con policía propia también pueden crear sus propios registros con la misma finalidad y coordinados con este. Por supuesto, a las personas cuyos datos se inscriben en este registro se les tiene que informar de ello y tienen los derechos de acceso, rectificación y cancelación que reconoce la Ley de Protección de Datos. ¿Y esas anotaciones duran para siempre? No. Los asientos se cancelan de oficio una vez que ha transcurrido el plazo de prescripción de la sanción correspondiente, que recordemos, era 1 año para las leves, 2 años para las graves y 3 años para las muy graves, contados desde que la sanción fue firme. Pasado ese tiempo, sin nuevas infracciones, el historial, digamos, se limpia. Muy bien. Pues creo que hemos hecho una radiografía bastante completa de este régimen sancionador de seguridad ciudadana. Un sistema, complejo y muy detallado, la verdad. Sí. Hemos visto que define un espectro amplísimo de conductas como infracciones, desde actos muy graves que pueden poner en riesgo infraestructuras críticas o la seguridad física, hasta infracciones leves que afectan más a la convivencia del día a día. Hemos desgranado quién responde por ellas, con matices para menores y organizadores, quién tiene la potestad para sancionar un reparto entre Estado, CCA y ayuntamientos,
¿Y cómo se gradúan esas sanciones? Con multas que pueden ser realmente elevadas y la posibilidad de sanciones accesorias como retiradas de licencia o clausuras. Eso es. Y también hemos visto la obligación de reparar el daño causado y la existencia de ese registro para controlar la reincidencia. Sí, hemos desglosado la arquitectura y el contenido de este régimen tal y como lo describen las fuentes normativas. Hemos visto el qué se sanciona, el quién responde y sanciona, y el cómo se gradúa y se ejecuta. Pero, bueno, más allá de esta descripción, que es fundamental para entender el marco legal, Sí, quizás queda una cuestión de fondo, una reflexión final, ¿no? Y es, ¿cómo se aplica todo esto en la práctica diaria? ¿Cómo se consigue encontrar el equilibrio real entre, por un lado, la necesaria protección de la seguridad ciudadana, que es el objetivo declarado de la ley, y por otro, garantizar al mismo tiempo el ejercicio legítimo de derechos fundamentales? claro. Derechos como el de reunión y manifestación, la libertad de expresión, el derecho a la información, con los que estas sanciones inevitablemente a veces pueden entrar en tensión o colisionar. Esa tensión inherente entre seguridad y libertades en la aplicación concreta de la ley es una reflexión final muy pertinente, sí señor. No todo está solo en lo que dice el papel, sino en cómo se interpreta y se aplica en el mundo real. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan detallada. Ha sido muy clarificador. Un placer, como siempre. Conocimiento.